Esta es la tercera y última parte de la trilogía de vídeos desmintiendo la importancia de la extrema derecha en la sociedad ucraniana. Al acabarse esta trilogía de vídeos, el espectador tiene la oportunidad de decirme el siguiente tema para el siguiente vídeo. En la caja de comentarios os estaré leyendo a todos y me gustaría deciros que no dudéis en ningún momento de decirme cualquier tema que sea de alguna sociedad no conocida del todo en Occidente, es bienvenido. Es decir, y por poner un ejemplo, si ahora me decís quiero conocer las milicias que existieron durante la guerra de independencia de Israel, os lo puedo decir. Si me decís quiero conocer la trayectoria de la extrema derecha en Japón después de que se democratizara, os lo puedo decir. Cualquier tema de cualquier sociedad no occidentalizada o no llegada a Occidente, tanto histórico como político, os lo puedo decir en este canal. Eso sí, con esta advertencia no quiero decir que los temas de la guerra de Ucrania estén vetados, ni mucho menos. Si vosotros queréis que siga haciendo vídeos de la política ucraniana y todo en general aprovechando que yo soy de ese país, pues puedo seguir con ello. Es decir, y con esto ya quiero dar por finalizado la intro del vídeo. Si queréis que yo siga hablando de la guerra de Ucrania o queréis que cambie a otro país que no es conocido del todo en Occidente, tanto país soviético como no, pues puedo dar paso a hablar de temas de esos países. Estaré esperando vuestras sugerencias en la caja de comentarios. Y ahora sí que sí, no esperemos más y demos paso a este vídeo. Antes de comenzar a hablar del Euromaidan en sí, me gustaría comentaros una anécdota relacionada a esta y relacionada a TikTok. Es que últimamente he sido blanco de denuncias por parte de prorrusos por divulgar información que obviamente no les gusta, cosa que es básica, porque una persona que tiene lavada el cerebro, por mucho que le digas, oye, esto es la verdad, porque tengo información, tengo estadísticas, tengo datos empíricos y totalmente objetivos, esta gente, lejos de decir, oye, pues a lo mejor tienes razón, oye, me has hecho dudar, pues te van a decir que no porque mi amigo me dijo esto, porque mi político favorito de turno, cuyas relaciones son favorables con tal presidente, dice esto y lo otro, mi influencer favorito, cuya información es de dudosa fuente y bastante fácil de desmentir, dice lo otro, y pues tú no tienes ni puta razón. Porque claro, los ucranianos que van a saber de Ucrania, si son todos unos ignorantes. Porque claro, estos solo saben ruso y ucraniano y han crecido toda su vida en la cultura ucraniana, así que son todos unos ignorantes. Y tienen familiares viviendo en Rusia que saben las condiciones que viven en Rusia, y por eso son todos unos ignorantes. Vamos a hacer caso a esta persona que no se ha movido de Madrid en su puta vida, cuyos antepasados no han vivido el comunismo en su puta vida, y seguramente esta persona tiene más razón que un ucraniano que está al día a día viviendo en Ucrania, bombardeada por Rusia. Esos son los ignorantes. Y bueno, con gente con este razonamiento, pues una persona no puede pelear. Pero igualmente tonto de mí, que me puse a pelear con gente en TikTok. Y acabé siendo funado, denunciado, y es que, madre mía, o sea, mi perfil en 3 días desapareció, y mira que tenía visualizaciones de 10.000 para arriba en cada vídeo. Después de que mi cuenta cayese y yo estuviese totalmente despechado, enfadado con TikTok y sus moderadores, decidí jugar con la doble vara de medir de los moderadores y quise comprobar si de verdad existía o es que me había yo emparanoiado después de la lloradita que me pegué cuando se me cayó la cuenta. Total, para no enrollarme tanto con esta anécdota, os pasaré a enseñar las historias de Instagram y veréis un poco cómo al final dije, pues mira, que se vaya a tomar por culo esta plataforma y pues me dedicaré a YouTube, y si tengo que subir alguna historia, la subiré en este canal. En el 2014, rebeldes neonazis dan un golpe de estado en Ucrania, tomando el poder por la fuerza, con apoyo de la OTAN. Es así que inicia el conflicto de Donbass. Después de ver este vídeo de 10 segundos de una persona claramente ucraniana y que sabe ruso y que vive en Ucrania, me decidí por denunciarle y en 2 minutos me dijeron que no. Cuando yo pedí la revisión en mi vídeo, que tenía la misma imagen que puso él, pero censurada, y en 2 días no se decidieron. Que a ver, que yo sé y conozco que hay personas que se quejan de que hay veces que duran hasta semanas el que te revisen un vídeo. Pero el que yo haya denunciado a una persona y en 2 minutos me hayan contestado, cosa que a mí no me contestaron ni nada, pues me parecía un poco dudoso. Total, que dije, bueno, ya que no le puedo denunciar, voy a decidir responderle. En el 2014, rebeldes neonazis dan un golpe de estado en Ucrania, tomando el poder por la fuerza, con apoyo de la OTAN. Es así que inicia el conflicto de Donbass. Claro, después de tremendo fail
que me tirasen un vídeo por incitar al suicidio, decidí que TikTok no era lo mío, que una plataforma con una moderación tan defectuosa pues no me parecía un buen medio para difundir información más o menos objetiva, que no toda información es objetiva porque siempre depende de la interpretación del emisor, pero me parecía una anécdota interesante y que os podría ayudar a tener un poco más de ojo a la hora de informaros en TikTok, porque TikTok no es un medio, digamos, fiel o de transmisión de información buena. Si me seguís por Instagram y me pedís que os pase información buena, en este caso canales de Telegram de civiles ucranianos que no políticos, yo encantado de pasaros esos links, pero que sepáis que TikTok claramente no va a ser una plataforma buena a la hora de informarse, y hay mucha gente que está cometiendo este error, yo el primero, y no, para propaganda TikTok está muy bien, pero para información un 0. Y si me vais a saltar de que los canales en Telegram están en ucranianos, no me seáis tan vagos, copiar, pegar y Google Traductor no tiene más. Además que Google Traductor últimamente el ucraniano lo traduce bastante bien, tiene sus errores, pero no me quejo. Ahora sí que sí, empecemos a hablar del Euromaidán y si de verdad es un golpe de estado financiado por la OTAN. Primero de todo, no hay que analizar muy lejos para demostrar de que esto no es un movimiento fascista, nacionalista, racista y todos los istas que existen en este planeta. Solo con analizar el propio nombre del movimiento, Euromaidán, ya tenemos nuestras propias conclusiones. Euro viene de Europa, es decir, es un movimiento internacionalista europeísta, un movimiento por así decirlo globalizador, algo que un movimiento de extrema derecha no lo permitiría y de hecho en el anterior vídeo estuve hablando de que los partidos de extrema derecha eran euroscépticos, es decir, que no son proeuropeos. Y la palabra Maidán tampoco tiene mucho misterio. Maidán viene de la Plaza de Independencia de Kiev, que así es como se llama. Maidán, no tiene más. Si el Euromaidán fuese un movimiento de extrema derecha no se llamaría Euromaidán. Se llamaría Maidán por una Ucrania grande y libre o algo por el estilo. Pero como ya me conocéis de los dos anteriores vídeos, sabéis que a mí no me gusta quedarme con la lógica o con el uso de la razón en estos vídeos, porque la gente no lo pilla aún así. Me apuesto lo que sea a que a pesar de que recurra a la historia, a la estadística, a las investigaciones sociológicas, aún habrá personas consumidoras del Russian Today diciendo que no tengo la razón. Pero bueno, yo sigo intentándolo. Primero de todo, para entender el movimiento tenemos que ver las razones por las que surgió. Este movimiento surgió debido al descontento que tenía la población ucraniana con su presidente Viktor Yanukovych. Este presidente estuvo teniendo mucha mala fama con el paso del tiempo, porque primero era muy corrupto, de hecho en su casa tenía un zoológico que ahora mismo sirve como museo y se llama Museo de la Corrupción para que la gente se siga acordando de cómo era Yanukovych. Segundo, favorecía mucho que la oligarquía rusa tuviese mucho poder en la economía ucraniana, cosa que a los ucranianos no les estaba haciendo gracia, pues era como seguir dependiendo de Rusia o seguir colonizados por esta. Tercero, siempre estaba la negativa cuando se le pedía por favor volver a la Constitución de 2004, pues en 2004 se había hecho una reforma para limitar los poderes del presidente y darle más poder al Parlamento, es decir, de ser una democracia más representativa, y Yanukovych siempre se mostraba a la negativa de seguir con esta reforma. De hecho, fue él quien la suspendió. Como curiosidad, esta petición no era exclusiva de la derecha política ucraniana, sino también el Partido Comunista Ucraniano se lo estaba pidiendo. Y cuarto, y más importante porque fue la causa detonadora de todos los movimientos, la constante negativa y las constantes largas de Yanukovych a firmar el acuerdo de la Unión Europea. Un acuerdo que consistía en tener relaciones políticas y económicas con la Unión Europea, que no ser miembro de esta, cabe destacar. Fijaos si daba largas con este acuerdo, que este acuerdo fue formulado en 2012 y no fue hasta después del Euromaidán en 2014 que se pudo firmar. O sea, estuvo el presidente 2 años dando largas y en negativa a la hora de firmar estos acuerdos. 2 años en la que los ucranianos estaban pidiéndole de firmarlos de una vez. Después de ver las causas por las cuales el Euromaidán al final detonó en la sociedad ucraniana, hay que ver las causas que hizo que el Euromaidán fuese cada vez más en aumento. Es decir, que la escala de violencia y de manifestación fuese aún mayor. Existe una media verdad que consiste en decir de que la violencia se aumentó debido a la creación de milicias por parte de la extrema derecha para atacar a las fuerzas policiales. La cosa está en que es una media verdad, porque sí, es verdad, la violencia aumentó cuando la extrema derecha creó sus milicias. Pero, ¿por qué la extrema derecha creó sus milicias? ¿Por qué los civiles empezaron a crear sus propias fuerzas de defensa? Es más, la pregunta sería, ¿pero antes de esto ya se estaba aumentando
la violencia? Y la respuesta es muy sencilla. Sí. ¿Por qué se aumentó la violencia? Pues si vemos el orden cronológico del Euromaidán, veremos que empezaron como unas huelgas estudiantiles muy parecidas a la primavera árabe o lo que sería el 15M en España. Lo que pasa es que la gran diferencia en el 15M de España es que el gobierno no creó algo que Yanukovych sí que dio paso a crear, y es los titushkis. Los famosos titushkis, cuyo nombre es bastante gracioso para el hispanoparlante promedio, no significa lo que en el español parece dar a significar. La parte delantera femenina en ruso no se dice titushki, se dice siski. Pero bueno, después de esta clase innecesaria de cómo se dice la parte delantera femenina en ruso, hablemos un poco de estos famosos titushkis. Los titushkis fueron en su mayoría exmilitares, mercenarios, criminales, ucranianos contratados por el gobierno para dispersar las masas mediante el uso de la violencia que no son balas de goma ni gases lacrimógenos, son balas de verdad, y también para atacar periodistas y líderes de la oposición que se encuentren en aquella manifestación. Ahora la pregunta tan sencilla sería: ¿por qué Yanukovych hizo que se creasen estos titushkis teniendo un ejército y una policía que utilizar? Sencillo, porque anteriormente a los titushkis Yanukovych sí que utilizó la policía. Les ordenó disparar con balas reales a los manifestantes estudiantiles. Y aquí se dio el famoso acontecimiento que muchos los consideran mártires en Ucrania, que fue el asesinato de varios estudiantes que se estaban manifestando. Después de haber cometido esta locura, muchas organizaciones se manifestaron en contra de este acontecimiento, totalmente en contra de los derechos humanos, porque todo el mundo tenemos libertad, por lo menos en la mayoría de los países del hemisferio norte, tenemos la suerte de tener la libertad de expresarse. Claro, Yanukovych no solo les quita la libertad de expresión, sino también les quita el derecho a la vida. Muchas organizaciones se quejaron. Entonces Yanukovych, para desligar el gobierno de estos actos, tuvo que crear esa famosa organización. Si vemos otros países que hubiesen hecho tales actos que se consideran terrorismo de Estado, podríamos poner de ejemplo los famosos GAL de España, que a pesar de que sí estaban peleando contra terroristas, en este caso la ETA militar, también podríamos considerarlo terrorismo de Estado, porque lejos de el Estado darles un juicio o lo que sea, respetarle los derechos, directamente recurre a quitarles lo más preciado que tiene un individuo, y es el derecho a la vida. Pero muchos aún así diréis: ya, pero eso no niega que el Euromaidán siga siendo considerado un golpe de Estado. La pregunta sería: ¿qué es un golpe de Estado? Y si se podría considerar un golpe de Estado lo que fue el Euromaidán y sus consecuencias. Pues bien, a la primera pregunta nos lo responde la Wikipedia con una definición corta, pero bastante sencilla y precisa para entenderlo. Golpe de Estado es la toma del poder político de un modo repentino por parte de un grupo de poder de forma ilegal, violenta o a la fuerza. Generalmente se realiza por militares o con apoyo de grupos armados. Pues bien, me gustaría remarcar énfasis en las palabras ilegal, violenta o a la fuerza. ¿Fue el Euromaidán ilegal, violenta o a la fuerza? Violenta fue, pero ¿eso provocó un golpe de Estado? No. Como mucho, sucedió el famoso acontecimiento que tantos prorrusos dicen de la toma de edificios públicos por parte de las milicias de extrema derecha. Hay que decir que la extrema derecha, como dije en el anterior vídeo, fue una minoría, se mantuvo en la misma minoría tanto antes como después durante el gobierno de Yanukovych y el gobierno de Poroshenko, no ganaron ni perdieron ningún escaño, así que esto no les afectó en nada ni les benefició a nadie de la extrema derecha. Tampoco provocó un golpe de Estado, simplemente hicieron esa locura que luego muchos terroristas prorrusos lo hicieron en el Donbass y en Odessa. Pues bien, ¿por qué no fue ni ilegal ni a la fuerza? Sencillo, porque Yanukovych se había ido de Ucrania antes. Es decir, ¿qué había pasado? Pues que en cierto momento la inestabilidad social era tal que muchos temían de que empezase una revolución en Ucrania. Yanukovych de repente no se había presentado a unas reuniones en la Rada y unas reuniones en Kharkiv, y después de 2 semanas de desaparición, de repente Yanukovych aparece en Rostov-on-Don, que quien sabe de geografía sabrá que no es una ciudad ucraniana, es una ciudad rusa. Muchos ucranianos y políticos ucranianos de diferentes espectros políticos, tanto de derecha como de izquierda, se tomaron eso de manera totalmente razonada, de que había sido una dejadez en el poder o una dejadez de ejercicio.
Por lo tanto, recurrieron a la vía democrática y constitucional, que por cierto, constitucional cabe destacar con la constitución que Yanukovych enmendó en 2012, por lo cual incluso se hizo por la vía constitucional que Yanukovych vio bien, porque fue con la constitución que él quería. Nadie quería excepto él y su partido. Pues bien, el gobierno ucraniano hizo una votación para cesar o no a Viktor Yanukovych del gobierno, debido a dejadez de ejercicio, cosa que la constitución se permite. Hicieron la votación y acabó habiendo el resultado de 328 votos de 420 a favor, es decir, una mayoría no simple, sino absoluta y lo que nosotros diríamos aplastante. Yanukovych acabó siendo sucedido por Turchinov como presidente en funciones hasta las siguientes elecciones, que por cierto fueron adelantadas por el propio gobierno ucraniano para evitar sospechas de ilegitimidad, porque habían muchos, sobre todo Rusia, que estaban diciendo de que ese presidente no servía y que la gente de Ucrania debía votar. Pues bien, salió electo Petro Poroshenko, resultado que, como dato curioso, Rusia en su momento lo reconoció como legítimo. Es decir, y yo ahora os pregunto a los prorrusos, ¿es esto un golpe de estado? ¿Es esto se considera un golpe de estado? Y que yo sepa, votar por si cesar o no a un presidente es algo democrático. Ya para acabar con la explicación, la pregunta sería, ¿por qué fue financiado por la OTAN? La cosa está en que nunca fue financiado por la OTAN. La OTAN empezó a financiar a Ucrania cuando empezó una guerra civil que, por cierto, impulsó la propia Rusia. Es decir, si Rusia no hubiese provocado una guerra civil en Ucrania, sobre todo en el este, no hubiera actuado la OTAN en ningún momento. Y la OTAN actuó simplemente para vender armas y probarlas en terreno ucraniano. No hay más. Ucrania nunca fue aliada de la OTAN y solo empezó a tener relaciones con la OTAN cuando Rusia incumplió el memorándum de Budapest hecho en 1994. Espero que después de haberos explicado como tal cómo fue el Euromaidán tengáis dos dedos de frente y no llaméis golpe de estado algo que se cumplió según como lo ponía la ley, según como lo ponía en la Constitución y en cómo lo ponía el ordenamiento jurídico derivado de esta. Después de esta explicación de más de 10 minutos, espero que no cometáis el mismo error que estabais cometiendo hace unos días. No tenéis la razón, tenéis que aceptarlo. Una persona totalmente cuerda, inteligente y consciente sabe cuándo no tiene la razón. Así que ya podemos dar como finalizado el que la OTAN y la extrema derecha se apoderó de Ucrania. No, en ningún momento fue así. Y de hecho, Rusia tenía más influencia en Ucrania que la propia OTAN. Solo fue cuando Rusia empezó a atacar a Ucrania de manera indirecta o directa, si contamos lo que pasó en Crimea, solo fue en aquel momento cuando Ucrania dijo, o más o menos se sintió insegura con un país vecino. ¿Cuál fue el mayor pecado que hizo Ucrania para merecerse estos ataques directos e indirectos de Rusia? Simplemente relacionarse con sus vecinos. ¿Qué tenía que haber hecho Ucrania? ¿Estar aislada como estuvo aislada antes del 91? En pleno siglo XXI tenemos que aislar naciones. Queráis o no, vivimos en un mundo globalizado. Si un país tiene que sobrevivir, aunque sea por el bienestar de la gente que vive en él, debe de globalizarse o por lo menos abrirse un poco. Países como Corea del Sur o Japón lo sabían y lo hicieron y les salió muy bien. Países como Venezuela y Cuba no lo hicieron y su gente ahora mismo está huyendo de estos países. Si de verdad queréis a la gente de Europa del Este y queréis su bien, no apoyéis un gobierno cuya tesis solo deriva a sufrimiento. Espero que este vídeo os haya gustado. Decidí hacerlo un poco más largo, añadiendo una anécdota de TikTok y todo el rollo, debido a que tardé bastante en subir el vídeo. Y como disculpas, pues, decidí que este vídeo durase más de 10 minutos. Ahora es cuando la gente a los 10 minutos se cansa y cierra el vídeo. Y yo me quedo con la misma cara que me quedé cuando me tiraron el vídeo en TikTok. Pero tenéis que entender de que si tardo tanto, muchas veces es porque soy universitario, estudio políticas, aunque no lo parezca, y pues a veces estoy muy ocupado entre trabajos y tal, porque al fin y al cabo editar vídeos es como hacer un PowerPoint y tener que presentarlo en clase, pero grabado y todo. Entonces, para que podáis empatizar un poco, pues imaginaos que yo tengo que hacer una presentación para clase y luego tengo que hacer una presentación para YouTube. Entonces es mucho trabajo. Aún así, eso no me excusa para nada porque tenía las vacaciones de Semana Santa y porque pasó un mes y en un mes hay mucho tiempo de sobra. Así que en este caso acepto y afirmo de que ha sido totalmente mi culpa el no haber subido el vídeo. Ahora sí que sí, voy a finalizar este vídeo y os voy a dar paso a que me digáis el tema que queráis que yo hable en el siguiente vídeo en la caja de comentarios. El comentario más votado será el que decida yo hacer en el siguiente
vídeo. Os daré un margen de 2-3 días para que digáis el tema y nada más ver el tema que ha sido votado o el único tema que se me ha dicho será el siguiente vídeo que haré. Y esta vez sí, espero subirlo en un margen de 2 semanas como mucho. Ahora sí que sí, se despide el más goro de los Dinsky.